Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Viviana San Martín Zambrano. Yo soy directora del equipo de Abofem Araucanía. Nosotras somos parte de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, Abofem. Y bueno, en esta oportunidad vengo a exponer un importante tema que es bastante discutido en la actualidad en nuestro país, y no tan solo en nuestro país, sino también en toda la región del Cono Sur, que es el aborto, y en especial en esta oportunidad tratar un importante enfoque que nunca debe dejarse de lado, que es el aborto con enfoque en derechos humanos. Espero que esta exposición les sea útil y nutritiva, especialmente para su desempeño profesional a futuro. No podemos sino partir esta exposición explicitando o explicando en primeros términos lo que implica los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, la autonomía reproductiva está explicitada en documentos internacionales de Naciones Unidas, como la Conferencia de El Cairo y Beijing. En la primera se establece el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, y a disponer de la información y de los medios para ello, y del derecho a alcanzar el nivel más elevado de la salud sexual y reproductiva. Este planteamiento tiene un correlato en instrumentos internacionales de derechos humanos y la interpretación por órganos de los tratados. En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, en sus artículos 12 y 16 prohíben la discriminación, debiéndose garantizar acceso a los servicios de planificación familiar y a decidir libre y responsablemente el número y el intervalo de los nacimientos con acceso a información, educación y medios. El artículo 12 de la Convención señala que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1. Los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuera necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Como bien señalaba yo al principio, que el aborto es un tema bastante discutido, ¿no? Como bien sabemos. En América Latina y el Caribe, las mujeres enfrentan múltiples obstáculos para el libre ejercicio de sus derechos reproductivos, incluyendo legislaciones restrictivas en materia de aborto. De hecho, muchas mujeres luchan diariamente por alcanzar un nivel mínimo de autonomía sobre sus propias vidas. Algunas son violadas, por ejemplo, por sus cónyuges o por otras personas, mientras que a muchas se les deniega el acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de salud reproductiva, así como la posibilidad de decidir sobre la interrupción de embarazos no deseados, recurriendo claramente a abortos que son ilegales e inseguros. En toda la región se realizan millones de abortos cada año y miles de mujeres mueren como resultado de esto. En muchos países, por ejemplo, de la región, las consecuencias de los abortos ilegales constituyen una de las principales causas de la mortalidad materna. Bueno, a lo largo también de ya la última década se han observado cambios importantes en el consenso internacional sobre el vínculo entre el acceso al aborto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Hay interpretaciones autorizadas del derecho internacional que reconocen que el acceso al aborto legal y seguro resulta
esencial para un disfrute y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Resulta claro, ¿no?, que ante la ausencia de lenguaje específico en materia de aborto en los tratados internacionales, que el derecho internacional de los derechos humanos apoya el derecho de las mujeres embarazadas a decidir autónomamente en cuestiones relacionadas al aborto, sin interferencia por parte del Estado o de terceros. En las secciones que voy a presentar a continuación, se va a detallar la relación existente entre estos derechos humanos y el acceso al aborto como tal. En primer lugar, digamos parte del derecho bastante importante y que a ustedes principalmente les concierne mucho más, es el derecho a la salud y a la atención médica. El derecho a la salud y a la atención médica está reconocido en un gran número de tratados internacionales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como bien lo vemos en la lámina, que indica en su artículo 12, número 1, que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. ¿Ya? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, también indica en su artículo 12 que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, inclusive a los que se refieren a la planificación de la familia. Y en su artículo 14, número 2, los estados asegurarán la eliminación de la discriminación contra la mujer a través de medidas que aseguren que la mujer, en este caso se hace referencia a la mujer rural, tenga acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicio en materia de planificación de la familia. Ahora, para poder comprender mejor, digamos, parte de este derecho también es su aplicación y su interpretación, ¿no?, que es más bien lo que nos interesa. En este sentido, los abortos inseguros constituyen una amenaza grave a la salud de las mujeres, y eso es lo que tenemos que tener claro en primer lugar. Entre el 10 y el 50% de las mujeres que han padecido abortos inseguros requieren atención médica post-aborto por complicaciones tales como abortos incompletos, infecciones, perforaciones uterinas, enfermedad pélvica inflamatoria, hemorragias u otras lesiones de los órganos internos. Estas complicaciones pueden terminar en muertes, lesiones permanentes o infertilidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales presentó su más completa evaluación del derecho a la salud en su observación general número 14, donde explicó que este derecho entraña tanto libertades como el derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica. Así también, por ejemplo, como derechos como el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. También hay que hacer mención que la Recomendación General número 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que hace referencia al tema de la mujer y la salud, también señala la obligación de los estados de respetar el acceso de la mujer a los servicios médicos y de abstenerse de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud. El comité CEDAW, como ya vimos anteriormente, también explicó que el acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza con obstáculos, por ejemplo, como bien sabemos, las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones.
Un tema importante a entender para que sea más completo solo en toda esta parte son las dimensiones del derecho a la salud, ¿ya? Hay que entender la salud como un concepto integral que tiene tres dimensiones: física, mental, emocional y social. No se trata de dimensiones que son jerarquizadas, por el contrario, va bajo una comprensión integral. Los aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales tienen idéntico valor. La decisión de interrumpir un embarazo por ejemplo, causar salud, debe estar precedida por un análisis de la presencia de estos factores de riesgo por parte de los y las profesionales de salud y por una exposición clara del resultado de dicho análisis a la mujer. Acá la determinación de la presencia de factores de riesgo debe orientarse por la definición que entiende la salud como bienestar y que considera proyecto de vida claramente. Vamos a ver en primer lugar la dimensión física de la salud. Cuando se trata de salvar la vida o preservar la salud de las mujeres, se menciona comúnmente el aborto terapéutico. ¿Ya? En su acepción más amplia, el aborto terapéutico se puede llevar a cabo para salvar la vida de la mujer, preservar la salud de la mujer en sus dimensiones física, mental y social, interrumpir un embarazo que puede terminar en el nacimiento de un feto con defectos incompatibles con la vida o asociados con una elevada morbilidad por malformaciones genéticas o congénitas graves, entre otras. La consideración del riesgo o afectación de la salud es un elemento clave para prevenir la enfermedad y el daño. La habilidad para definir la situación es difícil, ya por la naturaleza subjetiva de las decisiones que tienen que ver con la morbilidad y la mortalidad potencial en las mujeres embarazadas, a excepción de situaciones que claramente son agudas y críticas. Una variedad de condiciones médicas tienen la potencialidad de afectar la salud de las mujeres embarazadas y causar complicaciones que pueden amenazar su vida. Por tanto, las mujeres que pueden requerir una interrupción del embarazo por razones de salud pueden ser identificadas en cualquier momento del mismo. Por esta razón, que la decisión sobre la interrupción legal del embarazo debe tomarse individualmente con cada paciente, ¿ya? A continuación voy a presentar los factores que deben ser considerados o que más bien los instrumentos internacionales estiman que deben ser considerados para la determinación del riesgo o la afectación de la salud en la dimensión física. Los factores de vulnerabilidad. Tenemos los factores físicos que pueden condicionar la aparición de una afectación de salud, como por ejemplo enfermedades genéticas crónicas, malformaciones físicas, enfermedades padecidas en la niñez o antes del embarazo, historia familiar o cualquier característica que predisponga a la mujer a sufrir enfermedades que afecten su integridad física. Un tratamiento inadecuado de enfermedades padecidas, malos hábitos alimenticios, estilos de vida no saludables, entre otros. También contamos con los factores de precipitación, que son los cambios fisiológicos que se producen durante la gestación normal, que pueden agravar un proceso patológico en la mujer embarazada. O sea, además, el embarazo en sí mismo puede resultar un factor precipitante de una enfermedad. Los factores que constituyen los factores de precipitación son las complicaciones médicas del embarazo, porque tienen efectos adversos sobre la salud de la mujer, la necesidad de interrumpir un tratamiento médico para una enfermedad que se padecía y estaba controlada o tratada, pues esta situación claramente puede condicionar el deterioro, ¿no?, en la salud de la mujer. También la adquisición de ciertas enfermedades durante el embarazo que en otra situación claramente no serían riesgosas. Para la comprensión más bien del alcance de la dimensión física de la salud, voy a pasar la siguiente lámina, hay un caso que resulta
relevante que acá lo podemos ver en la lámina para que lo vean con más detenimiento, pero es el de una mujer que padecía, por ejemplo, una miopía severa y acudió a un oftalmólogo solicitando la interrupción de un embarazo de 3 meses, bajo el argumento de que su salud estaba deteriorándose. Tenía 29 años y 2 hijos, y salvo un médico general que emitió un dictamen favorable para la interrupción del embarazo, los demás profesionales consideraron que la salud de la mujer no estaba en riesgo. Sin embargo, ella quedó ciega después de dar a luz. Este caso fue revisado por un tribunal regional que determinó que la imposibilidad de esta mujer para acceder al procedimiento y la ausencia de mecanismos que le permitieran controvertir las decisiones de los médicos había lesionado su integridad física, entre otros derechos. Acá la discusión, si bien no se centró en si la miopía afectaba o no la salud física de una mujer embarazada o si se agravaba con el embarazo, se admitió que los resultados de la continuación del embarazo en el caso concreto, en contra de la voluntad de la mujer, habían generado efectos negativos en su integridad física, dado, digamos, su estado de discapacidad, pero también reconoció la afectación de su integridad mental. Hablando también de la integridad mental, entonces pasamos a la siguiente lámina, que es la dimensión mental de la salud. La salud mental es una dimensión de la salud que ha sido ampliamente reconocida en el escenario del derecho internacional de los derechos humanos y en la legislación en materia de salud en la mayoría de los países de la región. La afectación de la salud mental se da en diversos grados y no implica necesariamente la existencia de una incapacidad absoluta o una enfermedad mental severa. Ya el alcance del concepto de trastorno mental se ha ampliado para incluir el dolor psicológico o el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima, causada, por ejemplo, por el embarazo producto de una violación o incesto, o cuando el feto sufre graves malformaciones fetales. Para la comprensión del alcance de la aplicación de esta causal, también, digamos, tenemos un caso que resulta relevante, como es el de una menor de 13 años embarazada producto de un abuso sexual que manifestó desde el momento en que conoció su estado el deseo de terminar con su embarazo. A la luz de la legislación interna del país donde sucedió el caso, el aborto sí era considerado como un tratamiento médico. Para el caso concreto, la Corte señaló que cuando una menor está en riesgo de padecer una severa angustia mental ante la imposibilidad de no poder interrumpir el embarazo, la interrupción legal del embarazo está claramente indicada para proteger su salud mental. Es un caso bastante importante y que ejemplifica más bien la dimensión mental, digamos, de la salud. Ahora pasamos a ver la dimensión social de la salud. La dimensión social de la salud se reconoce explícitamente como parte de esta. Se define desde la perspectiva de los determinantes subyacentes de la salud y abarca factores de bienestar material mínimos como acceso a agua potable, a buenas condiciones sanitarias y nutrición, vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente y acceso a la educación y formación. En general, los determinantes sociales de la salud son todas aquellas condiciones sociales en que la vida tiene lugar. Ya la estructura de estos determinantes está conformada por 3 elementos. Tenemos el contexto político y socioeconómico, los determinantes estructurales y los determinantes intermediarios. El derecho a la salud en su dimensión social se asocia con el bienestar e implica comprender, por ejemplo, la pobreza, que debe ser entendida como en forma amplia como un tipo de privación, carencia o destitución, falta de algo, un algo que en sí moralmente relevante y objeto de política. También la exclusión social, entendida como la incapacidad
de una sociedad para distribuir ventajas materiales y oportunidades, básicamente trabajo y educación, a todas y todos sus ciudadanos y para garantizar su integración social y política por la existencia de barreras culturales o legales. Tenemos también la marginación, que tiene que ser entendida como la presencia de una masa de población que está al margen del núcleo moderno de una sociedad, núcleo que es capaz de garantizar, entre otras, acceso a buenos empleos, buen ingreso y buen servicio público. Hay que hacer mención a que dentro de este apartado existen principios, más bien, más bien me faltó mencionar que dentro de este apartado del derecho a la salud, ¿ya? Eh, Existen principios que pueden resultar clarificadores cuando se deba entender la aplicación, por ejemplo, de las causales de salud en procedimientos de aborto, los cuales derivan del marco internacional de protección de los derechos humanos. En primer lugar, tenemos el respeto y la protección, es decir, abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente el acceso a servicios de interrupción legal de embarazo y garantizar que terceros no lo obstaculicen. De acuerdo con las obligaciones de respeto y protección de los estados, incluidos todos los agentes públicos y privados del sistema de salud en cada país, tienen la obligación de no obstaculizar directa o indirectamente el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el derecho a la salud y, de garantizar que terceros no obstaculicen estos derechos. Este tipo de deberes prohíbe al Estado realizar intromisiones arbitrarias e ilegítimas en la esfera privada de la vida de las mujeres que restrinjan o nieguen su acceso a interrupciones seguras del embarazo por razones de salud, cuando esta práctica está permitida por ley y exige que el Estado evite esas intromisiones cuando estas provienen de terceros, es decir, por agentes privados. El principio de legalidad en sí acá deriva que de los principios de respeto y protección. Entonces los deberes asociados con la legalidad implican la no exigencia o solicitud de requisitos adicionales diferentes a los definidos en las normas legales. Por ejemplo, la solicitud de una autorización judicial para la interrupción legal de un embarazo por riesgo para la salud. Tampoco condicionar la práctica a la obtención de este tipo de autorización. Estas situaciones vulnerarían la legalidad, así como también el derecho a la autonomía de la mujer, además de aumentar el riesgo para su salud. Este principio supone también que las dilaciones, las prácticas disuasivas, la subestimación de los riesgos asociados con el embarazo, la descalificación de la decisión de la mujer, la negativa de la atención médica en caso de la interrupción legal del embarazo por razones de salud son legal y éticamente inaceptables. Las intervenciones arbitrarias en el acceso de las mujeres a una interrupción legal de embarazo por motivo de salud son una vulneración del derecho a la salud y a la integridad personal de las mujeres, porque en la medida en que el procedimiento médico es necesario y no se realiza, mayor es la posibilidad de que esa mujer sufra un daño a la salud física, mental o social. Es decir, que se produzca un dolor o un sufrimiento innecesario o incluso afecte su vida, no solamente en el sentido biológico, sino también en un sentido amplio de vida digna. De esta manera, las barreras para acceder a interrupciones legales son obstáculos para acceder a una protección efectiva del derecho a la salud. En otro principio es el cumplimiento, es decir, garantizar el acceso efectivo a servicios de interrupción legal del embarazo. Este principio busca que se garantice el acceso efectivo a los servicios legales y seguros para la interrupción del embarazo por motivos de salud, como una medida para garantizar el derecho a la protección de la salud y demás derechos humanos involucrados con este. Acá el Estado está obligado, en virtud de las decisiones derivadas de los derechos fundamentales,
a crear las condiciones necesarias de infraestructura, de reglamentación, de recursos humanos y económicos, así como de insumos y condiciones sanitarias para disponer de una capacidad institucional, es decir, un desarrollo de redes de servicio en todo el territorio nacional y tanto en las zonas tanto rurales como urbanas, para garantizar que las mujeres accedan a un procedimiento legalmente permitido como es la interrupción legal del embarazo por razones de salud. El otro principio es la igualdad. La igualdad se reconoce tanto desde el punto de vista formal como desde la igualdad material. Ya, el carácter formal de la igualdad implica que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, edad, idioma, credo o condición de salud y por lo tanto que todas las mujeres pueden acceder por igual a los servicios de interrupción legal del embarazo en razón de la causal de salud. En la dimensión material, la igualdad exige que se adopten medidas adecuadas para atender las necesidades diferentes de las mujeres y de los diferentes grupos de mujeres, brindando, por ejemplo, servicios amigables a las adolescentes o proporcionando información en distintos idiomas y en un lenguaje que resulte también comprensible de acuerdo con el universo cultural de cada una. Es decir, prever y prestar atención diferenciada para todos los grupos que requieren atención especial. Mujeres indígenas, adolescentes, mujeres con discapacidad, migrantes en situación de pobreza, indigentes, desplazadas, mujeres que viven con VIH, entre otras. Por tanto, a contrario censu, se consideran inequidades todas las desigualdades que son innecesarias, evitables e injustas. Entre las desigualdades que se consideran evitables e injustas existen algunas condiciones que son reconocidas por el derecho internacional en las que no pueden fundarse las inequidades en el acceso a la protección de la salud. Por ejemplo, las que se originan por raza, sexo, etnia, edad, orientación sexual, discapacidad o condición social o económica. El Estado debe reconocerlas para evitar que las mujeres sean excluidas de la atención a una interrupción legal de embarazo en razón de cualquier desigualdad y, de ser necesario, tiene que emprender medidas positivas para eh, abordarlas adecuada y oportunamente. En cumplimiento del principio de equidad, los servicios de salud deben estar disponibles para todas las mujeres y en ese sentido se deben evitar las barreras económicas, geográficas y culturales para su acceso. Ya la equidad incluye los aspectos que se relacionan no solo con el logro de la salud y por ende con la aplicación igualitaria de la causal salud, sino también con la distribución de la atención y el acceso a los servicios de la interrupción legal de embarazo en razón de esta causal. Y por último, el último principio que también vemos en la presentación es la no discriminación, es decir, impedir que las mujeres que se vean afectadas por la ausencia de servicios cuando se trata de acceder a aquellos que les afectan de manera exclusiva, como es el caso de la interrupción legal del embarazo. Este principio implica la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en lo relativo al acceso a servicios de atención médica durante todo el ciclo vital. Es decir, en consecuencia, los sistemas de salud no pueden carecer de servicios que estén orientados tanto a prevenir, detectar y tratar las necesidades de salud que son propias de las mujeres o que las afectan desproporcionadamente. En especial, cuando se trata de servicios de salud sexual y reproductiva, como la interrupción legal del embarazo por razones de salud, porque la negativa constituye una discriminación hacia ellas. La discriminación ocurre cuando existe negación del servicio, barreras para el acceso o hay interpretaciones restrictivas de la causal de salud. La no discriminación es una condición para acceder efectivamente a los servicios de salud. O sea, es decir, esto implica que los establecimientos, bienes, servicios deben ser accesibles, asequibles y de hecho a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna, reconociendo adicionalmente que el maltrato y la discriminación deben ser entendidas como malas prácticas médicas. Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestarlo por razones de conciencia,
deben adoptar medidas para que refieran a la mujer con otro prestador siempre y cuando esta dilación no ponga en riesgo su salud o su vida. Porque acá las instituciones públicas y privadas, cuando tengan obligaciones en la prestación de servicios de acuerdo con el sistema de cada país, tienen la obligación de contar con profesionales no objetores debidamente capacitados en todo el territorio nacional, incluidas las zonas rurales. Un segundo apartado y segundo derecho es el derecho a la vida, ¿ya? El derecho a la vida, además de formar parte del derecho consuetudinario internacional, el derecho a la vida está consagrado, como sabemos, en numerosos tratados internacionales y regionales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y este derecho estará protegido por la ley. Para comprender mejor cómo se relaciona con el aborto, en su aplicación e interpretación, las restricciones legales al aborto tienen un impacto devastador sobre el derecho a la vida de las mujeres. Ya en primer lugar, el 13% de las 1.400 muertes maternas que se registran diariamente a nivel mundial se atribuyen a abortos inseguros y la evidencia indica que la mortalidad materna aumenta cuando un país criminaliza el aborto. Los gobiernos podrían salvar la vida de miles de mujeres cada año si aseguraran el acceso a servicios de aborto seguro. El Comité también de los Derechos Humanos de la ONU ha explicado que la expresión al derecho a la vida es inherente a la persona humana, no pueden entenderlo de manera más bien restrictiva, y la protección de este derecho exige que los estados adopten medidas positivas. En su observación general número 28, el Comité de Derechos Humanos requiere que los estados partes proporcionen información sobre las muertes maternas que se encuentran relacionadas con el embarazo y el parto. También la CEDAW también ha expresado su preocupación por la interrelación en que hay altos niveles de mortalidad materna y la penalización del aborto en docenas de sus observaciones finales. En algunos casos ha notado explícitamente que estas muertes indican que los gobiernos no estarían respetando plenamente el derecho de las mujeres a la vida. Entonces, a pesar de que el derecho a la vida claramente protege los intereses de las mujeres embarazadas, quienes son opositores al aborto, argumentan que el derecho a la vida del feto debe prevalecer. No existe más bien en este sentido un consenso sobre cuándo comienza la personería jurídica ni cuándo debe aplicarse el derecho a la vida. Acá la doctrina mayoritaria sostiene que el derecho a la vida no está protegido legalmente, sino hasta después del nacimiento. Tal como se detalla a continuación, se han realizado diferentes análisis jurídicos y académicos también en relación a los 3 escenarios contextuales que se han dado, que es más bien donde los instrumentos legales de los países guardan silencio sobre el inicio del derecho a la vida, donde más bien el lenguaje es ambiguo o donde los instrumentos legales claramente indican que el derecho a la vida se protege desde el momento de la concepción. En cuanto al silencio de los instrumentos legales sobre el inicio de la protección del derecho a la vida, ha sido interpretado por los órganos encargados de su supervisión y por expertos en derechos humanos como una indicación de que el derecho a la vida no está protegido sino hasta después del nacimiento de un ser humano. Algunos instrumentos internacionales de derechos humanos contienen también, como decíamos, un lenguaje ambiguo en lo que respecta al derecho a la vida, lo cual ha resultado en interpretaciones dispares. Por ejemplo, el doctor James Bohan nota que el lenguaje ambiguo de la Convención sobre los Derechos del Niño puede interpretarse como constituyente de un derecho a la vida del feto,
Esta perspectiva también es refutada por expertos en derecho como los profesores Rebecca Cook y Bernard Dickens. Estos expertos aclaran que durante las negociaciones para la Convención de los Derechos del Niño en los años 80, se presentó una propuesta similar a la presentada durante las negociaciones del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y que igualmente fue debatida y rechazada. Mientras el lenguaje preambular hace referencia a la debida protección legal antes del nacimiento, el lenguaje operativo define el término niño como un ser humano menor de 18 años. Por lo tanto, es mayoritariamente entendido que las provisiones de la Convención de los Derechos del Niño legalmente aplicables contienen un consenso histórico de que la protección legal del ser humano empieza con un nacimiento vivo. En 1981 también se le solicitó al órgano encargado de supervisar, digamos, el cumplimiento de las disposiciones sobre derechos humanos en el sistema regional americano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableciera si las disposiciones relativas al derecho a la vida contenidas en, en estos documentos eran compatibles con el derecho de la mujer a acceder a abortos legales y seguros. La comisión concluyó que sí lo eran. La consulta llegó a la comisión a través de una petición presentada contra el gobierno de Estados Unidos por individuos cercanos a un grupo llamado Catholic for Christian Political Action, a raíz de que un médico fue absuelto del encargo de homicidio involuntario tras realizar un aborto en el año 1973, y es un caso bastante interesante que pueden buscar, que es conocido como el caso Baby Boy. Para finalizar con respecto al derecho a la vida, es que el derecho a la vida, reconocido en la declaración, es importante notar que los signatarios que actuaron en la Convención en Bogotá en el año 1948 rechazaron cualquier redacción que hubiera extendido ese derecho a los que están por nacer. Y la Conferencia de Derechos Humanos adoptó una simple declaración del derecho a la vida sin referencia a los que están por nacer y lo vinculó a la libertad y seguridad de la persona. Parecería entonces incorrecto interpretar que la declaración incorpora la noción de que exista, en este sentido, el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Otro de los derechos importantes a revisar es el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad. Ese tiene una relación importante con el aborto. Los derechos a la no discriminación, a la igualdad, están reconocidos en un gran número de tratados internacionales, además de las disposiciones generales contenidas en los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Abordan, digamos, el contenido de estos derechos detalladamente. En el artículo 1, la CEDAW define eh, la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Tal como se detalla en relación con el derecho a la salud, la CEDAW también proscribe la discriminación contra las mujeres en el área de la asistencia médica y del acceso a los servicios de asistencia médica, y hace un llamado para eliminar la discriminación contra las mujeres rurales
en específico y también su acceso a los servicios y a la información en materia de salud. Y refiere que el artículo 2 requiere que todos los estados adopten todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Y el artículo 5 requiere que el Estado tome todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras también a alcanzar eh, la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Ahora, para comprender mejor este derecho en vinculación con el aborto, hay que ver su aplicación e interpretación tal cual lo hemos venido viendo anteriormente. El acceso a servicios de aborto legal y seguro resultan esencial para proteger los derechos de las mujeres a la no discriminación y a la igualdad sustantiva. El aborto es un procedimiento clínico requerido solo por mujeres. Acá el comité de la CEDAW ha dejado implícito en su recomendación general sobre mujer y salud que la denegación de procedimientos clínicos requeridos solo por las mujeres es una forma de discriminación en su contra. La recomendación general confirma la obligación de los estados de respetar el acceso de todas las mujeres a servicios de salud reproductiva y solicita que se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud. En este sentido, se explica que el acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también con otros obstáculos como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que en este caso afectan exclusivamente a mujeres y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones. Otro derecho dentro de los cuales se encuentran vinculados, bastante importante revisar, es el derecho a la seguridad personal. Acá el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por ley con arreglo a procedimientos en esta. También se explica que se protege por el comité la seguridad personal en su artículo 5, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y el artículo 7, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En este sentido, en cuanto a la aplicación e interpretación de este derecho, el derecho a la seguridad personal, incluyendo el derecho a la integridad física, resulta central en el tema del aborto y la salud reproductiva. Si se consideran las consecuencias en términos de salud y las altas tasas de mortalidad materna asociadas con el aborto ilegal, este derecho ha sido interpretado de tal modo que requiere que los gobiernos adopten acciones preventivas, como la liberación de leyes que gobiernan el acceso a los anticonceptivos y a los servicios de aborto seguro. Además, como bien vemos acá en la lámina, cuando un embarazo no es deseado, los requisitos legales que establecen que la mujer debe seguir adelante con él mismo, es decir, continuar con el embarazo, eso constituye una intrusión gubernamental en el cuerpo de la mujer. Por tanto, se viola este derecho. El derecho a la libertad, que es un derecho bastante importante, alegado también en muchas oportunidades por quienes estén a favor del aborto. El derecho a la libertad, como se indica previamente, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho a la libertad y a la seguridad personal y estipula específicamente que nadie puede ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Y el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene, digamos, un lenguaje comparable, es más bien decir que se refiere a este derecho en los mismos términos.
En cuanto a la aplicación e interpretación de este derecho, se manifiesta que la ejecución de las disposiciones punitivas de la ley constituye un ataque al derecho de las mujeres a la libertad, al encarcelar arbitrariamente a mujeres que buscan satisfacer sus necesidades de salud. El derecho a la libertad también se ve amenazado cuando las mujeres son disuadidas de solicitar ayuda médica a causa del temor a ser denunciadas a las autoridades policiales por médicos u otros profesionales de salud. Si estos llegan obviamente a sospechar de una acción que es ilícita, más bien ilegal de la mujer, y encarcelamientos por causa de aborto. Pasamos al siguiente derecho, que es el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad, que está dispuesto en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estipula que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. También el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Más bien vemos que ambos instrumentos internacionales lo tratan con bastante similitud y esto más bien es como para comprender lo que implica este derecho. Ahora como una forma más fácil o más bien de entenderla es en la aplicación y la interpretación de este derecho en relación con el aborto, que las decisiones sobre embarazos y maternidad son precisamente el tipo de interés que el derecho a la privacidad debe proteger. El derecho a la privacidad de las mujeres embarazadas las empodera para decidir si desean practicarse un aborto sin interferencia indebida por parte del gobierno. El derecho a la privacidad también se ve amenazado cuando el personal de salud divulga información confidencial o cuando se exige el consentimiento de terceros para que una mujer pueda obtener un aborto. Acá el comité de la CEDAW ha expresado su preocupación en estas situaciones. Por ejemplo, con respecto con la confidencialidad, en la Recomendación General número 24 sobre la mujer y la salud, el comité señaló que la divulgación de información confidencial sobre la salud afecta a las mujeres de manera diferente que a los varones, porque puede desalentarlas de buscar atención médica para tratar enfermedades de los órganos genitales o utilizar medios anticonceptivos o atender casos de abortos incompletos, y en los casos en que hayan sido víctimas también de violencia sexual o física. En la Recomendación General número 24 también observa que cuando los Estados partes restringen el acceso de la mujer a los servicios de atención médica por el hecho de carecer de autorización de cónyuge, compañero, o padres o funcionarios de salud, esta restricción constituye una traba a las medidas tomadas por las mujeres para conseguir sus objetivos en materia de salud. Acá el Comité de Derechos Humanos declaró que cuando los estados imponen a los médicos y a funcionarios de salud la obligación de notificar los casos de mujeres que se someten a aborto, puede ocurrir que los estados acá no están respetando la vida privada de la mujer. Ahora pasamos a explicar el derecho a la información. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Ya este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones, ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Ahora, para comprender mejor la aplicación e interpretación de este derecho, quienes apoyan el derecho al aborto sostienen que el derecho a la información, en particular en cuanto se relaciona con el derecho a la salud,
conlleva tanto una obligación negativa por parte del Estado, es decir, de no interferir con la provisión de información por terceros, y una obligación positiva de proveer información completa, correcta, necesaria para proteger y promover la salud y los derechos reproductivos, incluyendo en esto la información sobre el aborto. El derecho de los, el de los derechos humanos además reconocen el derecho a la no discriminación en el acceso a la información y a los servicios de salud, así como en todos los demás servicios. Es decir, las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas cuando la información sobre los servicios seguros de aborto se encuentren restringidos o estos simplemente estén denegados. Derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante. El derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes está protegido tanto por el derecho consuetudinario internacional como por varios tratados internacionales y regionales de derechos humanos. Eso se encuentra eh, en múltiples instrumentos que pueden ser revisados eh, y que más bien dicen con el derecho de no ser sometido a torturas. En este sentido, este derecho debe ser entendido en que varios de los órganos de supervisión de los tratados internacionales han sostenido que a través, digamos, de sus interpretaciones y aplicación concreta a este derecho, que el mismo tiene una aplicación que va, más bien hay que entenderlo, más allá de la tortura o el maltrato impuesto o tolerado por los gobiernos. Por ejemplo, en sus observaciones finales sobre Perú, el Comité de Derechos Humanos ha expresado la preocupación ante el hecho de que la legislación de dicho país impone penas por aborto, aun cuando el embarazo fuera resultado de violación. Acá el comité observó en varias ocasiones que las restricciones al aborto en el Código Penal peruano sometían a las mujeres a un trato inhumano que posiblemente era compatible con el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como bien sale explicitado acá en la lámina, la denegación del acceso al aborto o el trato abusivo en conexión con el aborto también pueden constituir una violación del derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano o degradante. Por ejemplo, este derecho podría vulnerarse cuando a las mujeres se les brinda tratamiento post-aborto sin suministrársele paliativos para el dolor, cuando estos medicamentos se encuentran disponibles, cuando se les deniega atención post-aborto o cuando son forzadas contra su voluntad a continuar un embarazo de un feto con malformaciones que seguramente morirá en el útero o inmediatamente después del nacimiento. En la siguiente lámina tenemos el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. La CEDAW estipula en su artículo 16 que los Estados partes adoptarán todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos. Es decir, este derecho, el derecho de las mujeres a decidir el número y espaciamiento de sus hijos sin discriminación, solo se va a poder implementar plenamente si éstas cuentan con acceso a todas las medidas efectivas para controlar el tamaño de sus familias, incluyendo en este sentido el aborto. O sea, el comité de la CEDAW ha enfatizado también en repetidas veces que el aborto en ninguna circunstancia debe ser utilizado como método de planificación familiar. Acá, al reconocer la necesidad de la despenalización del aborto, el comité reconoció implícitamente que el aborto en ciertas circunstancias puede constituir la única manera en que una mujer ejercite su derecho a decidir de manera independiente sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, y en particular si quedó embarazada como resultado de violación e incesto o si su vida o salud corren peligro.
Este derecho ha sido reiterado y clarificado en documentos de consenso internacional. Por ejemplo, el párrafo 7 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo explicó que el concepto de la salud reproductiva implicaba que las personas tienen la libertad de decidir reproducirse o no, cuándo y con qué frecuencia. Otro de los derechos que es bastante menos hablado es el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico. Es decir, acá el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Es decir, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico aplica también a los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, cuando a las mujeres se les deniega el acceso a medicamentos efectivos para el aborto no quirúrgico, ese es un ejemplo. Acá, mm, eso sí, no hay noticias de que haya sido un asunto que haya sido debatido por ningún órgano de supervisión de tratados. El siguiente derecho es a la libertad religiosa y de conciencia, que también ha sido bastante discutido en el sentido de cuando nos referimos al aborto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y el artículo 12 de acá también establece que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar religión, creencias, de cambiarla, así como la libertad de profesar, divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente. Acá la libertad de religión incluye el verse libre de la obligación de cumplir con leyes diseñadas exclusivamente o principalmente en función de las doctrinas de una religión. La libertad religiosa y de conciencia muchas veces es invocada por médicos y otros profesionales de la salud que se oponen al aborto. Si bien el marco de derechos humanos contempla la posibilidad de un derecho a la objeción de conciencia, dicho derecho no es de carácter absoluto. Por ejemplo, la conciencia no justifica la negativa a llevar a cabo un aborto que permitiría salvar una vida cuando no existen otras alternativas viables para que la mujer obtenga un aborto en cuestión. Acá los gobiernos tienen la obligación de asegurar que las mujeres tengan acceso a la asistencia médica necesaria y que existan alternativas razonables cuando un médico se niega a proveer un servicio alegando problemas de conciencia. Como ya hemos llegado al final de esta exposición que está bastante condensada, un tema que es muy amplio, muy complejo de abordar, digamos, en este tiempo, hay que entender primero que al facilitar el acceso al aborto legal y seguro, se pueden salvar vidas y promover la igualdad de muchas mujeres. Las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos abstractos, sino que en términos más amplios se encuentran relacionados con sus derechos humanos que son inherentes a su condición de persona, a su dignidad y a su privacidad. Y estas decisiones pertenecen exclusivamente a embarazadas sin interferencia por parte del Estado o de terceros. Por tanto, se debe rechazar cualquier restricción que interfiera indebidamente con la capacidad de las mujeres de ejercer todos sus derechos humanos. Los gobiernos deben tomar todas las medidas necesarias, tanto de manera inmediata como incrementar, para asegurar que las mujeres dispongan de acceso informado y voluntario a servicios de aborto legal y seguro como parte del ejercicio de sus derechos reproductivos y de otros derechos humanos. Los servicios de aborto deben ser establecidos en conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo los que se refieren a servicios de salud adecuados para todas las mujeres. Esto se trata de una cuestión de igualdad, para algunos simplemente de una cuestión de vida-muerte. Espero que esta exposición les haya servido, sea nutritiva, los guíe a futuro en su desempeño profesional y que podamos seguir abriéndonos a este tema que es de importante discusión y que tiene que ver directamente con los derechos humanos de las mujeres y que debemos avanzar en, digamos, en mayor importancia al aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias.